sí mismo. Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, quiero que veamos cómo Jesús, como ese buen pastor, que es el título del mensaje de hoy, cómo Jesús, como ese buen pastor, revela su compasión, invitándonos a venir a Él, pero también cómo nuestra adoración, nuestra alabanza, el disponer nuestro corazón a ser dependientes de Él se vuelve ese medio de gracia para poder experimentar justamente eso, poder experimentar la compasión a la cual Jesús nos invita. Entonces, teniendo esto como contexto, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan. Y antes de darle lectura a los versículos que vamos a estudiar, déjame empezar con esto, pero durante su ministerio, mientras Jesús estuvo en la tierra, se tuvo que enfrentar a diferentes opiniones o diferentes perspectivas que la gente se iba construyendo acerca de él, alrededor de lo que la gente podía ver o podía interpretar. Por ejemplo, había quienes lo asociaban directamente con los profetas, declarando que él era Elías, que era Jeremías, que era el mismo Juan Bautista, quien después de haber sido decapitado de alguna manera había vuelto ahora en la figura y bajo el ministerio de Jesús. Algunas figuras un poquito más importantes, como los fariseos lo llegaron a llamar amigo de pecadores, le llegaron a llamar comelón o glotón, le llegaron a llamar bebedor de vino, porque ellos observaban que una constante en la vida de Jesús era ir de casa en casa comiendo, de fiesta en fiesta. Qué interesante esta parte del ministerio de Jesús, ¿no? Otros lo conocían simplemente como Jesús de Nazaret o Jesús el hijo del carpintero. En determinado momento, en una discusión que los fariseos están teniendo con él, le echan en cara y le dicen, pues nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Y eran tantas las opiniones, eran tantas las perspectivas que la gente tenía de Jesús, que en determinado momento, él tuvo que parar y preguntarle a sus discípulos, hey, ¿y ustedes? ¿Ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su perspectiva acerca de mí? Y esto termina marcando un momento decisivo en el ministerio de Jesús, cuando Pedro, a través de una revelación, lo declara como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y es interesante porque sobre todas estas opiniones, sobre todas estas interpretaciones de quién era Jesús, en determinado momento él declaró de sí mismo ser la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy ese gran yo soy del cual hablan los profetas, yo soy el Hijo del Hombre, haciendo referencia a una profecía, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Declaraciones poderosas, declaraciones que revelaban la autoridad de Jesús, declaraciones que revelaban su gloria y que sin duda contrastaban a cualquier interpretación que alguien más, en base a lo que podían observar de él, podían darle. Pero, ¿sabes? En el Evangelio de Juan,
Jesús dice ser algo que definitivamente creo que nos deja ver mucho el corazón, la intención, el propósito con el cual Jesús decidió encarnarse y con el que vino sobre todas las cosas a establecer su ministerio. Y es lo que quiero que estudiemos esta mañana. Entonces, Juan capítulo 10, versículos del 7 al 15. Juan capítulo 10, versículos del 7 al 15. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que me entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y marca eso. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice nuevamente Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué? Me conocen. Así como el Padre me conozco, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y me voy a detener ahí, pero acompáñame a orar para continuar. Dios, gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor, Señor. Porque hoy tenemos la seguridad, la esperanza, la fe de que no estamos solos, Señor, de que no transitamos por este camino en soledad, sino que hay alguien que nos lleva, que nos dirige, que nos pastorea, que nos cuida, que, como dice aquí mismo, nos lleva por esos pastos, Señor, como diría David, por delicados pastos donde podemos reposar. Y esos pastos son en tu presencia, Señor. Entonces, que podamos irnos de aquí más conscientes de quién eres y lo que necesitamos hacer en respuesta a quién eres, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y como te decía anteriormente, creo que esta declaración revela el corazón con el que Jesús estableció su obra. Una obra enmarcada por el amor, una obra enmarcada por la compasión, una obra enmarcada por el sacrificio, por la humildad. De hecho, si hay algo que frecuentemente describe la actitud o la postura de Jesús en su encarnación, y podemos verlo en cada una de las páginas de los evangelios, es la compasión. Compasión. Y creo que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, nos da un cuadro glorioso de esto, cuando menciona que Jesús, al ver a una multitud que vino a buscarlo, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y estaban abatidas como ovejas que no tienen un pastor. Así fue como Jesús miró a esa multitud que había venido en busca de Él. Dice, están abatidas, están angustiadas. ¿Por qué? No por su condición, no por su situación, sino simplemente porque en su interior son como ovejas que no tienen un pastor. Ahora, hemos hablado especialmente en las últimas 2 semanas que la palabra compasión en su significado más simple, ¿recuerdas qué es compasión? Un punto extra para quien recuerde lo que hemos mencionado que es compasión.
Empatía, sí, es una palabra que tiene diferentes formas de definirse. Aquí la manejamos o la hemos manejado, y te repito, en las últimas semanas, como básicamente es cómo te ayudo a cambiar tu condición con lo que tengo o con lo que soy. Eso es empatía, o al menos eso es lo que habíamos estado viendo acerca de la empatía. ¿Cómo te ayudo a cambiar tu condición a través de algo que yo tengo o a través de algo que yo soy? Pero, ¿sabes? Creo que termina quedando un poco corta esta definición. Creo que hay un elemento que es necesario, que es importante que podamos agregarle a esta definición, porque si vamos al origen de la palabra compasión en el griego, encontramos que es una palabra que ahí está, que si la puedes pronunciar correctamente, tienes otro punto extra, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Es eso. Y es una palabra compleja de definir. No tanto, es que ni siquiera, es tan compleja que ni siquiera sé cómo decirlo. Estuve tratando de encontrar la forma, pero es una sensación de compasión profundamente sentida en lo más íntimo del ser, al observar una condición favorable y que impulsa a actuar en respuesta a dicha necesidad. Pero creo que la clave es cómo inicia esta definición. Una sensación de conmoción tan profunda. Y es difícil de describir lo que en el sentido real es la compasión, porque no hay palabras. Es algo visceral, es algo que lo sientes en lo profundo de tu ser. Es ñáñaras, ¿conoces esa palabra? ¿Ah? Es esa de que sientes un nudo en tu interior, en tus intestinos, al ver, al escuchar, al darte cuenta de la condición por la cual alguien está atravesando, y es tan visceral, se siente tan profundo. Conectas tan profundamente con ese dolor, con la angustia, que con la desesperación, que aunque no es tuyo, que aunque no eres tú el que está pasando por esa situación, tu interior se estremece, se conmociona. Y aunque no es tuyo, lo sientes como si fuera tuyo. Esa es la única forma en la que yo puedo entender lo que es compasión. Se te va el aliento al enterarte, al saber, al escuchar, al ver la condición desfavorable, de angustia o de desesperación, no tuya, sino de otra persona. Y dice Mateo que Jesús tiene la capacidad de ver a las personas que venían a su encuentro así. Que el interior de Jesús se estremeció tan profundamente, se conmocionó tan profundamente al darse cuenta que cada una de esas personas, más allá de una condición externa, era una condición interna. Y quiero que medites en esto. Pero para que Jesús pudiera tener este carácter compasivo en su encarnación, esto es muy importante. Si logramos captar esta idea, el resto del mensaje va a tener sentido. Pero para que Jesús pudiera en su encarnación tener este carácter compasivo, era necesario que como ese buen pastor
que venía a dar la vida por sus ovejas, juzgara todas las cosas, ojo con esto, era necesario que Jesús juzgara todas las cosas más allá de una posición, más allá de una condición o más allá de las circunstancias. Déjame repetirlo. Para que Jesús en su encarnación pudiera tener este carácter compasivo, era necesario que Él juzgara todas las cosas más allá de una posición, una condición o las circunstancias. Que de hecho estaba profetizado que así sería. Acompáñame a Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 3, por favor. Isaías 11, del 1 al 3. Mira lo que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Está hablando evidentemente de Jesús. Y un vástago retoñará, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová. No juzgará según qué, la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Te das cuenta? No juzgará por lo que ven sus ojos, ni por lo que escuchan sus oídos. Eso significa que esa capacidad de responder en compasión, como Jesús lo hacía cada vez que se encontraba con alguien, venía del entendimiento, venía de aquello que Jesús veía más allá de lo que sus ojos terrenales podían ver y sus oídos terrenales podían escuchar. Es decir, cuando Jesús se topaba con un leproso, con alguien que socialmente había sido discriminado y apartado, cuando Jesús se encontraba con una persona bajo esta condición, más que ver a alguien con una enfermedad en la piel, veía a alguien que en su interior tenía la necesidad de sentirse amado y de sentirse aceptado. Y por eso Jesús podía responder con esa compasión. Cuando Jesús se encontraba con una mujer acusada en adulterio, más que ver a una mujer con una moral, con una reputación totalmente afectada, más que ver a una mujer que había decidido entregar su cuerpo a actos vergonzosos, veía a alguien que en su interior estaba desesperado y tenía la necesidad de encontrar valor y una identidad. Cuando Jesús se encontraba con un paralítico, más que ver a alguien incapaz de moverse, veía a alguien atrapado por el temor y la duda. Y eso era lo que veía Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces esa gracia que tenía Jesús para juzgar, no desde lo que podía ver, no desde lo que podía escuchar, era aquello que no tan solo le permitía responder en genuina compasión, sino que hacía de su compasión algo que no estaba basada en los méritos de la persona, en la respuesta de la persona o en su circunstancia, sino en su naturaleza como ese buen pastor. Y esa es una realidad y esa es una verdad que tiene que llenarnos de esperanza. Saber que su compasión por nosotros no está basada en nuestra respuesta, no está basada en nuestros méritos o en nuestras circunstancias, sino en su naturaleza. En esa declaración
que Él dijo, yo soy el buen pastor. Y por eso Jesús podía tener compasión del rico, por eso Jesús podía tener compasión del pobre, del religioso, del marginado, por eso podía sentarse a la mesa con el que se creía justo, pero también ir y comer y sentarse a la mesa de aquel que socialmente había sido tachado como pecador. Y para Jesús no había distinción, porque su compasión está más allá de nuestros méritos, de nuestras respuestas o nuestras circunstancias. ¿Te das cuenta? Y mira, para nosotros es muy fácil juzgar a partir de lo que vemos, de lo que escuchamos o de lo que sabemos. Muy fácil. Y a partir de ahí empezamos a etiquetar, empezamos a calificar o a descalificar a las personas. No, es que esta persona es no sé qué. Y sabes, Dios me hablaba mucho a través de esto. Y justamente me llevaba a hacerme esta pregunta, pero ¿qué ves? Quique, ¿qué ves? Cuando alguien viene y te lastima y te ofende, ¿qué ves? ¿Dónde clavas tu mirada? ¿En la ofensa? ¿O en que esa persona, a través de su ofensa, a través de lo que te dijo, a través de lo que te hizo, está pidiendo desesperadamente ayuda por sentirse amado, aceptado, reconocido? ¿Qué ves cuando alguien no actúa como tú esperarías que alguien tendría que actuar? ¿Ves una mala actitud? ¿Ves una mala cara? ¿O puedes ver que detrás de eso hay una persona que quizás se siente vacía, que quizás está caminando en temor, que quizá no entiende o no tiene un propósito en su vida y eso le está llevando a actuar de esa forma? Y eso era lo que Jesús veía. No la respuesta de las personas, sino lo que había detrás de esa respuesta. Aquí. Y cuando aprendemos a ver como Jesús veía, cuando aprendemos a ver más allá de lo que vemos, más allá de lo que escuchamos, entonces podremos crecer en compasión, en genuina compasión. De otra forma, seguiremos estancados en juicio, en crítica, en etiquetas, en señalamientos, en bandos, ¿no? Entonces quiero que veas por qué es tan importante que entendamos de dónde viene esa compasión. No de un mérito, no de una respuesta, no de una circunstancia, sino de la capacidad de ver más allá de lo que se ve. Y eso solo se logra cuando caminamos en el Espíritu y en la sabiduría. Y como dice Isaías en el capítulo 1, en el poder del Espíritu, en el temor, en el conocimiento, en el consejo de Dios. Teniendo esto como introducción, acompáñame a Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y marca eso, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha rogado con mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Te das cuenta? Es una historia, es un momento en el ministerio de Jesús en donde la compasión brilla en su máximo esplendor. La compasión de Jesús lo había llevado a la mesa junto a un hombre que se creía justo, que se creía bueno, que creía que su conocimiento en los rituales, en la ley lo hacía superior, pero también a estar a la mesa junto a una mujer que llevaba sobre sí el título de pecadora. Por eso, aunque Jesús conocía las intenciones de Simón, no rechaza la invitación. Por eso, aunque esta mujer con fama de pecadora se acerca para limpiar y besar sus pies, Jesús no le dice, hey, no me toques. No, ¿no te encanta eso? ¿No te encanta saber que más allá de nuestra posición, de nuestra condición o de nuestras circunstancias, a través de su compasión podemos acercarnos a Jesús y podemos tener un espacio en su mesa? Ahora, es interesante porque las mujeres que llevaban este título, pecadora, esa mujer es pecadora, es porque abiertamente, libremente había decidido dedicarse al tema de la prostitución. Eso era una mujer con el título de pecadora, alguien que había decidido entregar su cuerpo a actos vergonzosos, actos inmorales. Pero quiero que notes esto, porque mientras que Simón abre las puertas de su casa, quizás simplemente más como un tema de prestigio, quizás más como un tema de obligación, porque tengo que recibir al maestro en mi casa, es parte de lo que los fariseos hacemos como protocolo. Cuando hay un maestro en la ciudad, le invitamos para escucharlo. O quizás simplemente por curiosidad, para esta mujer aquel momento se convirtió en una oportunidad para postrarse con un corazón humillado a los pies de Jesús, derramando sobre él un profundo acto de adoración. Ahora,
el texto no nos da detalles de la mujer, no nos dice su nombre, no nos dice cómo se entera que Jesús está ahí. Culturalmente y como mujer no tenía derecho de entrar a una casa donde había puros hombres e interrumpir. O sea, eso era castigado culturalmente, no sé con qué compararlo, pero no podía hacer eso. Y mucho menos entrar e interrumpir una cena donde había hombres socialmente importantes como lo era Simón. Pero lo que nos deja ver el texto es que era una mujer con un corazón profundamente quebrantado. ¿Sabes? Era una mujer que quizá por años estuvo conteniendo ese llanto. Quizá fue alguien que por años estuvo buscando respuestas a cómo había sido que había terminado haciendo lo que hacía. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a quedar tan atrapada en esa actividad que ya tenía esa etiqueta? Quizá por años estuvo buscando cómo bajar el volumen de esas voces en su interior que la condenaban a una vida de juicio. No lo sé. Pero alguien que responde de esta forma, alguien que hace lo que esta mujer hizo, es porque en su interior había una profunda agonía, un profundo sufrimiento, una profunda convicción de que lo que estaba haciendo y cómo estaba viviendo no era correcto. Y quería librarse de alguna forma de eso. El corazón humillado de esta mujer la posicionó delante de aquel hombre que podía cambiar su vida, de aquel que lo cambia todo. Y sabes, creo que es difícil aceptarlo. Creo que es difícil escuchar cosas como estas, pero hay mayor gracia para alabar y para adorar a Dios en un corazón quebrantado y humillado que la gracia que hay en cualquier otro corazón. Hay mayor gracia para adorar y alabar en un corazón que ha sido quebrantado y humillado que la gracia que hay en cualquier otro corazón. Y piénsalo. ¿Cuáles han sido tus momentos de mayor adoración a Dios? Y de buscarlo. Y de sumergirte en su presencia. Ahí. Cuando el quebranto y la humillación han llegado a tu vida, a mi vida. Porque hay mayor gracia para alabar y adorar en esos momentos. Entonces, quiero que veas lo profundo de esto. Porque no importa. No importa. Y vemos a Simón, un hombre fariseo, un hombre religioso, un hombre que sabía al derecho y al revés las leyes, los rituales, las tradiciones, las fiestas. Pero eso no lo hacía, o no hizo, o no convirtió a Simón en un adorador. Entonces no importa cuánto tiempo tengas sirviendo en un ministerio, eso no te convierte en un adorador. No importa cuánto tiempo tengas viniendo a una iglesia, eso no te da la gracia que necesitas para adorar y alabar con gratitud. Eso no te lo da. Solo un corazón quebrantado. Un corazón que reconoce su condición y se ha encontrado con la compasión de Jesús va a tener la capacidad de desbordar
todo su ser en actos de adoración apasionada y sin medida, como podemos verlo a través de esta mujer. No el religioso, no el que cree saber más, no el que cree orar más, no el que... No, el que reconoce su necesidad de Jesús y su grandeza y lo dependiente que es de Él. Y se encuentra con su misericordia. Y ahí es donde la adoración, donde la alabanza saldrán desbordadas. Y me encanta porque mientras esta mujer está adorando a Jesús, dice el texto que Simón está pensando, mira, si este hombre fuera profeta, sabría, tendría claridad de quién es esta mujer que lo está tocando y no le permitiría acercarse. Porque ¿cómo es que la va a tocar una pecadora? Y lo interesante de esto es que Jesús lo sabía quién era esta mujer, pero también sabía quién era Simón y conocía sus intenciones. Y conocía su orgullo, y conocía su falta de religiosidad, y conocía la incredulidad con la cual en ese momento lo estaba juzgando. Y aunque la compasión de Jesús estaba ahí servida a la mesa para los dos, solo el corazón quebrantado y humillado de esta mujer pudo experimentar la paz y el consuelo de Jesús, y el perdón, y la transformación y la esperanza de una nueva vida. Mira, regresa ahí a Juan, por favor, perdón, a Lucas, en el versículo 50. Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta palabra paz no solo nos da la idea de tranquilidad, es decir, Jesús no le está diciendo a esta mujer, vete tranquila ya, despreocúpate, no pasa nada. No, esa no es la idea de paz. Esta palabra paz, igual en el griego, es la palabra eirene, que nos da la idea de bienestar, de plenitud y armonía. Bienestar, plenitud y armonía. Es decir, las cosas como deben de estar, como deben de ser. Y no sé si puedes ver lo glorioso de esto, pero esta mujer que tuvo la gracia para reconocer su condición y para reconocer que la compasión de Jesús podía acercarlo a ella, se dispuso a derramar más allá de algo simplemente valioso, como muy seguramente fue el perfume que derramó a los pies de Jesús. Ella tuvo la capacidad de derramar su corazón en adoración, en alabanza sin medida. Y eso le permitió experimentar la tranquilidad, le permitió experimentar el consuelo, le permitió experimentar la libertad que solamente puede ser hallada a los pies de Jesús. Eso. No cuánto sabía de las Escrituras, no el título que poseía, no el tiempo que servía llevando, el tiempo que llevaba sirviendo, sino el estar a los pies de Jesús. Entonces quiero que medites en esto, pero la compasión de Jesús también se manifiesta cuando, a pesar de quiénes somos, su compasión se manifiesta cuando, a través o a pesar de nuestras fallas, de nuestras luchas, nuestros temores, Él permite que nos acerquemos a Él, a desbordar nuestros corazones en adoración. Porque eso es donde podemos
experimentar esa compasión. Cuando tenemos esa capacidad de adorar y alabar a Dios por quién es Él. Por eso, y no te espantes con lo que voy a decir, pero por eso mi oración como pastor ha sido y seguirá siendo que seamos una iglesia con corazones lo suficientemente humillados y lo suficientemente quebrantados para que nuestra alabanza y nuestra adoración, tanto en comunidad, pero también en lo individual, sea sin medida, sean con gozo y sean con gratitud. Y parte de nuestro ADN como iglesia tiene que ser ese. Corazones quebrantados y humillados, del cual fluya adoración sin medida, con gozo y con gratitud. Y si eres parte de esta iglesia, ni modo. Vamos a tener que caminar en eso. Porque no podemos responder a la compasión de Jesús de una manera diferente. No podemos, si verdaderamente como iglesia hemos experimentado la compasión de Jesús, no podemos ser indiferentes a esa compasión. Tenemos que manifestar lo que hemos recibido. Tenemos que responder de manera correcta a lo que Jesús nos ha dado y a lo que Jesús es. Y eso es con alabanza, eso es con adoración, tanto en un contexto de comunidad, pero también en lo individual. Y solo piénsalo mientras van pasando los chicos de alabanza, pero ¿cuándo fue la última vez? Y espero que esta pregunta tenga sentido. Pero ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente tu corazón se desbordó en adoración y en alabanza a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón, que tu mente, que aún tu cuerpo físicamente se postró? Fue tanto el peso de tu alabanza y de tu adoración que físicamente tu cuerpo se tuvo que postrar, adorar y alabar su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió de esa manera por aquel que dices que es tu Dios y tu Señor? ¿Cuándo? Y mira, quiero leer Salmos 89:15 y está ahí en la pantalla para que lo leamos todos juntos. Pero dice: felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Felices son los que responden al llamado a la adoración. Entonces no importa cómo vienes hoy, cuáles son tus luchas, cuáles son tus quebrantos, Jesús está a la mesa y nos invita a venir a Él con un corazón rendido en profunda adoración. ¿Quién vas a ser en esta historia? ¿Vas a ser Simón o vas a ser esta mujer que con un corazón quebrantado y humillado se dispuso a derramar una explosión de alabanza y adoración? Sabes, es a sus pies donde encontramos consuelo.
Es a sus pies donde encontramos paz, es a sus pies donde encontramos plenitud, es a sus pies donde nuestras cargas se vuelven ligeras, es a sus pies donde nuestros temores pueden ser cambiados por esperanza, es a sus pies donde nuestras lágrimas por fin son enjugadas. Y sabes, es interesante porque el texto nos narra todo lo que la mujer hizo con Jesús. No menciona ni una sola palabra de lo que ella dijo. Jesús no dijo, ella me dijo esto, o Lucas no describe que la mujer haya dicho algo. Porque, ¿sabes? Muchas veces nuestra mayor alabanza, nuestra mayor adoración, no sale con palabras, sino con acciones. Porque las palabras pesan, o las acciones pesan más que ¿qué? Las palabras. Y muchas veces la mejor forma de adorar y alabar a Dios no es diciendo. Porque para decir, todos podemos decir. Muchas veces la mejor forma de adorar a Dios es simplemente diciendo, Dios, aquí están mis cargas. Aquí están mis lágrimas. Te ofrezco esto como adoración. Entonces, ¿por qué no terminamos haciendo justamente eso? Declarando que a sus pies es ese lugar donde nada puede hacernos mal. Es a sus pies donde nuestras cargas se vuelven ligeras, es a sus pies donde encontramos libertad, es a sus pies donde nuestra vida cobra sentido, propósito y valor.